Amén. ¿Se puede oír? Amén. Aleluya. Nosotros ahora estamos en el momento de la palabra. Y como cada domingo sucede en la iglesia en Sao Paulo, nosotros revisamos el alimento diario de la semana. Y aquí nosotros vamos en este momento a hacer un resumen rápido del alimento diario de la semana, ¿ok? Para poder entrar luego un poco en el mensaje del hermano Pedro. El mensaje 29. Fue 29, ¿cierto? Sí, el Valle de los Huesos Secos. Y también incluir en el final el live, la transmisión que dio para los colportores. Yo creo de que eso va a ser muy práctico y muy importante también. No voy a gastar mucho tiempo, máximo una hora. Y ahí sobra incluso una media hora para después formar grupos y para poder compartir. Amén. Revolver ahí el caldero, revolver la olla, poder tener esa retroalimentación. Ahí los colportores pueden ayudarnos distribuyéndose entre los grupos para ayudar. Amén. Excavando las riquezas de las palabras. Además de la inmersión en la palabra, nosotros también tenemos el revolver el caldero, la olla, ahí retroalimentarnos. Amén. Bueno, el alimento diario de la semana es aquí el libro 3, que tiene ese título, La presencia invisible de Jesús. Y es lo que vamos a ver durante toda la semana. Nosotros estábamos leyendo la semana 1. Y la semana 1 tiene como título El destino del gobierno humano y la gran comisión. Y para hablar de la gran comisión, lo que vimos en Mateo 28, 18 al 20, que es muy importante, existe un contorno ahí, un contexto, y ese es el gobierno humano. Y ahí sería bueno puntuar cómo es que comenzó el gobierno humano. La verdad, fue mucho antes, con la caída del hombre. ¿No es cierto? Ahí surgió todo. Entonces, la caída del hombre, solo para recordar y refrescar un poco la memoria de ustedes, Dios creó al hombre y después también creó a la mujer como auxiliadora del hombre. Y Dios quería usar ese hombre para entonces, digámoslo así, Dios no quiere usar más un ángel que era Lucifer. Yo ya dejé claro eso. Dios no quería usar más a Lucifer, entonces creó al hombre para restaurar esta tierra. Porque esta tierra, después del juicio de Dios, esta tierra quedó sin ninguna forma, quedó vacía. Y en una situación de caos, de confusión, de tinieblas, reinando sobre toda la superficie de la tierra. Era algo horrible. Entonces Dios comenzó con su espíritu a pasearse por esta tierra y comenzó la creación. Ustedes ya saben, 7 días de la creación. Y el primer día, el segundo día, Dios fue creando las cosas, recreando las cosas, hasta llegar al sexto día. Hasta los animales también fueron creados también. El sexto día, Dios creó entonces. Miren, tuvo que hacer ahí un consejo entre el Dios triuno y él dijo así. Dice Dios, hagamos al hombre. Dijo Dios, hagamos. Dios está en singular, mas el hagamos está en plural. Entonces significa que Dios es triuno. Ahí dice, hagamos al hombre según nuestra imagen y según nuestra semejanza. Esa creación ahora es totalmente diferente a la creación de los seres angelicales hasta entonces. Entonces, ¿cómo fue que Dios hizo esto? Hasta ahora,
Ninguna criatura recibió el soplo de Dios. Entonces este hombre es el único de su creación que recibió el soplo de Dios. Y ese soplo se convirtió en el espíritu humano. Por eso hoy tenemos el espíritu humano. Todo ser humano tiene espíritu humano. Y ese espíritu humano se hizo para conectarse con el espíritu de Dios. Los hombres no estaban conectados, mas miren, Dios quería tener esa conexión. Y los colportores hacen eso, quieren conectar el espíritu de los hombres, de las personas, con el espíritu de Dios. Entonces ahí, hermanos, Dios estaba feliz e incluso bendijo todo. Y dijo ahí, sed fecundos, multiplicaos, fructificad, multiplicaos. Hermanos, Dios estaba feliz por haber creado al hombre y colocó a ese hombre en el huerto de Edén. El mejor huerto porque se tenían árboles fructíferos que servían para alimento del hombre. Miren, tenía alimento de sobra. Él podía comer lo que él quería. No tendría ningún problema de hambre. No necesitaba correr detrás de la comida. Él estaba satisfecho. Adán no sabía lo que era hambre hasta entonces. Él era suplido totalmente. Y yo creo que él era un poco gordito incluso. Además de eso, el huerto de Edén es una esfera donde Dios está. Un lugar que es una esfera especial. El hombre estaba totalmente seguro ahí, bien protegido. No necesitaba preocuparse con nada, ni con la protección, porque Dios era la protección para él en el huerto de Edén. Tercera cosa, la alegría. Dios es la alegría del hombre. Entonces la presencia de Dios es nuestra alegría. Sin la presencia de Dios, nosotros no tenemos alegría. Podemos incluso disfrazar nuestra alegría, mas no es verdadera. Solamente la presencia de Dios nos trae la verdadera alegría. Entonces, esos 3 puntos básicos para el hombre, infelizmente, el propio Satanás, corporificándose en una serpiente, se acercó a la mujer, a Eva. Infelizmente, habría ahí un diálogo con esa serpiente. Si ella no hubiese tenido ese diálogo, tal vez la historia hubiese sido otra, más infelizmente. Ella entabló ese diálogo con la mujer y la serpiente fue muy sagaz. Y mira, cuando se hace una pregunta, se demanda una respuesta. Si se demanda una pregunta, se tiene ahí una respuesta. Entonces la serpiente fue muy sagaz. Le dijo, eso que Dios habló, Eva, tú tienes que responder. Ahí cuando Eva respondió, entonces ahí ya se entabló el diálogo. Fue el principio de la caída. Satanás consiguió engañar a la mujer. Ahí ella comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí abrieron sus ojos, pues ella dio también a su marido. Ellos nunca habían percibido que estaban desnudos, estaban felices en el huerto de Edén. Mas de repente comieron de ese fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y abrieron sus ojos. Entonces Dios habló y dijo así. Miren, incluso fue peor la situación porque ellos se escondieron de Dios. Ellos nunca se habían ocultado de Dios, mas lo hicieron en ese día. Todos los días Dios iba a visitar al hombre y hablaba con él, conversaba con el hombre. Era un placer para Dios. La presencia del hombre para Dios era muy importante. La presencia de Dios para nosotros es muy importante, mas nuestra presencia para Dios es mucho más importante. Entonces, usted en la mañana está ahí durmiendo, Dios está esperándole a usted para poder conversar con él. Señor Jesús, 5 de la mañana. Y Dios dice, este muchacho aún no despertó. Por favor, camarada, despierta de una vez. Dios está loco esperando para tener una conversación con usted. Señor Jesús. En el huerto de Edén era así. Dios llegaba allá,
y tenía comunión con el hombre. Sus palabras sustentaban al hombre porque él no tenía ninguna necesidad con respecto a su alma, porque Dios suplía la alma del hombre con sus palabras. Ahí el hombre cayó, hermanos, ¿y qué sucedió? Dios no de inmediato dijo, no, este hombre ya no sirve para nada, no, debo desecharlo. Dios no hizo eso. Dios, con su infinito amor, hizo algo. Porque el hombre se disfrazó con hojas de higuera, se hizo ropas de hoja de higuera. Y eso era para intentar justificarse, porque toda vestidura simboliza la justicia. Lo hizo para poder justificarse. El hombre hizo esas vestiduras de hojas de higuera para poder cubrir su desnudez. Mas esa no era la manera de Dios. Dios tuvo que inmolar un animal. Dios tuvo que inmolar un animal y quitar la piel del animal y vestir al hombre y a la mujer. Eso simboliza. Cuando se habla de la piel, recordamos a Cristo. Juan 1:29, Juan el Bautista. Él dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ese animal tipifica a Cristo, que murió por la humanidad. Y su piel fue nuestra justicia. Entonces Cristo nos justificó. Amén. Entonces ahí, hermanos, esa fue la salvación de Dios. Ahí ellos tuvieron dos hijos, dos hijos, Caín y Abel. Más ahí, esos dos hijos, los dos oyeron lo que los padres contaron para ellos, la historia de cómo ellos cayeron y cómo Dios los justificó. Y ese evangelio que predicaron a los hijos, lo recibieron, mas cada hijo tuvo una línea de comportamiento. Primeramente vamos a hablar de Abel. Abel, él era un pastor de ovejas. Él estaba para apacentar el rebaño y era un trabajo más complejo, que era el trabajo de Caín, que era labrar la tierra. Dios se agradó de la ofrenda de Abel, mas no de la ofrenda de Caín. Dios se agrada de la persona, no de la ofrenda. Y luego recién viene la oferta, hermanos. Entonces Caín, Dios ya había maldecido la tierra. Esta tierra no va a producir. Antes producía, mas ahora no. Tú vas a tener con sudor obtener de esta tierra, con mucha fatiga, obtener de la tierra algún fruto. Y ahí Caín comenzó a esforzarse bastante en la tierra para que con su esfuerzo, el fruto de su esfuerzo, pudiese ser ofrecido a Dios. Dios no quiere ningún esfuerzo humano. Dios no quiere eso. Dios no quiere fruto de ninguna capacidad nuestra. Entonces ahí, Caín fue expulsado también de la presencia del Señor. Y ahí usted entonces sabe, la descendencia de Caín. Con ello tuvimos una civilización que es independiente de Dios. Entonces ahí comenzó esa civilización sin Dios. Ellos eran, primeramente ellos criaban ganado para alimentación. Y ellos también eran artífices de armas, de bronce. Entonces ellos hacían eso para poder protegerse. Y ellos también fabricaban flautas, instrumentos musicales. ¿Para qué? Para poder alegrarse.
Entonces, esa línea de dependencia de Dios, de independencia de Dios, llegó hasta nuestros días. Esos tres ítems, por ejemplo, esos tres elementos. Seguridad, el hombre hoy busca seguridad. Y la seguridad es un elemento muy caro. Hay empresas de seguridad que cobran dinero bastante alto. Cada nación, cada país tiene su ejército también. ¿Para qué? Para dar seguridad, para protegerse. Y también la alimentación. La alimentación es algo muy importante. La industria de la alimentación domina al mundo entero. Y también la alegría del hombre. Esa industria de diversión, industria de placer, industria de entretenimiento. No necesitamos ni hablarlo, hermanos. A veces incluso nosotros usamos esa industria. No voy a hablar solo de los jóvenes, también los adultos usan Netflix, una que otra plataforma. Se utiliza esa industria de entretenimiento. Como consecuencia, que Dios ya no es alegría de ellos, perdieron la presencia de Dios. Dios no es su alegría, mas gracias a Dios hoy nosotros tenemos la presencia plena del Señor. En la iglesia nosotros recuperamos esos tres elementos, la presencia de Dios, Dios como nuestro suplir en todo, y Dios como nuestra alegría. Dios es nuestra alegría, hermanos. De eso nosotros no abrimos mano. Nosotros no dejamos eso por nada. Y ustedes saben ahí de que la multiplicación de la maldad comenzó aquí en la tierra. En el capítulo 6, Dios resolvió, antes del capítulo 6, más en el capítulo 6 mismo. Entonces el hombre, los hijos de Dios, aquí se refiere a los ángeles, vieron a las hijas de los hombres hermosas y tomaron para sí mujeres. Y comenzó ahí una mezcla de razas. La raza humana era pura, mas ahora ya no es pura. Ahora tiene algún elemento ahí mezclado que no era originalmente lo que Dios quería. Ahí el hombre se convirtió en ese monstruo que era un gigante en aquella época. Y eran muchos. Dios resolvió finalizar con toda esa humanidad a través del diluvio. Dios llamó a Noé. Y Noé entonces construyó el arca. Y ahí salvó a su familia. Y ahí también a parejas de animales para iniciar un nuevo mundo. Y ahí da descendencia de la descendencia de Caín. Él tuvo a Sem, Cam y Jafet. De la descendencia de Caín, yo quiero hablar de Cam. De la descendencia de Cam salió de Cus. Y el hijo de Cus es Nimrod. Y Nimrod, ustedes pueden ver ahí en el capítulo 10 de Génesis. Él es quien creó la ciudad de Babel. Y ahí él instigó a los hombres de la época para construir la Torre de Babel. Y la intención de construir la Torre de Babel no era para exaltar al hombre, sino la cúspide del edificio era para llegar hasta ser igual a Dios. Querían exaltar el nombre del hombre, no el nombre de Dios, y ahí solamente rogar misericordia. Querían formar todo independiente de Dios, y ahí comenzó el gobierno humano. Con Nimrod. Oh Señor Jesús. Ahí, hermanos, ustedes pueden ver en Salmos capítulo 2, hermano Pedro siempre habla con nosotros. Salmos capítulo 2, algo muy importante. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, miren, este es Nimrod, diciendo,
rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Aquí podemos ver que hay reyes en la tierra, y esos reyes en la tierra son contra Dios. Así el gobierno humano, la verdad, es contra Dios. Entonces aquí, eso es algo con lo que convivimos. Hoy existen dos reinos. Uno es el reino de Dios, que es el reino de la luz, reino de amor, en el cual al cual todos nosotros pertenecemos y estamos viviendo en eso. Esa es nuestra realidad. Mas existe otro reino, que es el reino de las tinieblas. Ahí se tiene a Satanás y sus principados y potestades. Y ellos dominan sobre los gobiernos humanos. Hermano Pedro dejó eso muy claro. Ahí en Daniel, por ejemplo, podemos ver que Daniel oró. Más probablemente fue Gabriel quien quería socorrer a Daniel más. Dice que el rey de Persia lo tomó y no dejó que él fuese durante 21 días. Ahí habían fuerzas del mal. Y solo después de 21 días, batallando contra el príncipe de Persia, es que Gabriel fue a ayudar. Y ahí pidió ayuda de Miguel, eso sí. Miguel es un guerrero mismo. Derrotó a ellos ahí. Mas hermanos, para poder mostrarles a ustedes de que todo país tiene su príncipe, tiene su rey ahí. Brasil también tiene. No es verdad, Marcelo. No se tiene manera, es cierto eso. Entonces nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra potestades, contra los principados, ahí en los aires. Ahora, si vamos más adelante, podemos ver de que Dios llamó a Abraham en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es un lugar lleno de idolatría, lleno de ídolos. Y él fue llamado de ese lugar. Mas fue diferente porque Abraham fue llamado y él creyó en la palabra. Entonces él fue justificado por la fe. Primera vez que el hombre era justificado por la fe. Abraham fue el primero. Él de allí deja una descendencia, una línea a la cual pertenecemos. Abraham es el padre de la fe. Nosotros somos de la fe. Ahí en el capítulo 9 de Romanos. Oh Señor Jesús. Capítulo 9, versículo 30. ¿Qué dice aquí? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, ellos no tenían nada que ver con Jesús. Dice que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Entonces los gentiles fueron salvos por causa de la fe, no por sus obras. Y ahí, el versículo 31 hace una comparación con Israel, diciendo: mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Guardar la ley de justicia es algo muy bueno, mas miren, Israel no consiguió alcanzar todo eso. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces, fue hablado también sobre la predestinación, ahí en Efesios. Capítulo 1 habla de la predestinación. Predestinación, existe dos decisiones sobre los calvinistas y los albinianos. Los calvinos dicen
que la predestinación significa que Dios ya predestinó. Ya predestinó a fulano, sutano, para ser salvos, y no hay nada que podamos hacer. Dios ya predestinó, ya escogió a ellos previamente. Y ya no se necesita entonces predicar el evangelio porque esas personas ya fueron predestinadas. Si fuera así, entonces ¿para qué el CEPEV? ¿Para qué formar colportores? ¿Para qué entonces tenemos el PAC también? Y Arminiano dice así: el hombre tiene que trabajar. Mas miren, ambos están errados. Surgió ese nuevo elemento, que es la fe. Miren, tenemos la fe, y el deseo de Dios es de que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres sean salvos. Ese es el corazón de Dios. Tenemos que ver un poco ahí a través del corazón de Dios. Él quiere que todo hombre sea salvo. Entonces, ¿qué es lo que Él hace? ¿Cómo es que yo gano la predestinación? Es por la fe. Si usted cree, usted es predestinado. Amén. Si usted cree, usted es predestinado. Si usted no cree, infelizmente, esa bendición de la predestinación, usted no la recibe porque es por la fe. Entonces, ese es un elemento muy importante. Es nuestra fe. Y ahí, hermanos, Dios siempre quiso representación de la divinidad aquí en la tierra. Mas como el gobierno humano estaba invadiendo todo y todos estaban contra Dios, Dios esperaba de que de Abraham pudiese tomar una nación, formar una nación, un reino, aquí en la tierra que pueda representar el reino de Dios aquí en la tierra. Entonces Dios llamó a Abraham. De Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, de Jacob vinieron 12 patriarcas, y de los 12 patriarcas, multiplicándose, finalmente se formó el reino de Israel. Entonces Dios quería, cuando Dios, miren, Él llamó al pueblo de Israel, de Egipto, Él tuvo que llamar a Moisés para sacar al pueblo de Egipto, y Moisés consiguió lograrlo. Claro que no era por fuerza de él, Dios estaba ahí, ayudándole a él. Y ahí sacó al pueblo de Egipto y llevó al pueblo a atravesar el mar Rojo, mató a todos los ejércitos de los egipcios y el pueblo entró en el desierto antes de entrar en la buena tierra de Canaán. En el desierto, entonces Dios apareció para ellos. Miren en Éxodo 19. El versículo 5 dice, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, y vosotros, entonces seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Porque mía es toda la tierra. Miren esto, Dios estaba muy feliz, estaba contento porque Él tenía un pueblo aquí en la tierra. Él tiene un reino aquí en la tierra. Entonces Él dice, esta expresión es importante, porque mía es toda la tierra. Cuando Él ganó ese pueblo de Israel, toda la tierra es mía, Él lo dijo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces cuando Dios ganó al pueblo de Israel, esa
representatividad aquí en la tierra apareció. Y entonces ahí él dijo, toda la tierra es mía. Mas se tienen algunos versículos aquí. Esdras 6, versículo 9 dice así. Oh Señor Jesús, y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Hermanos, toda la tierra no es de Dios. ¿Por qué aquí aparece el Dios de los cielos? ¿Dónde está el Dios de la tierra? Perdió. ¿Por qué? Porque el pueblo fue llevado en cautiverio. Fue llevado a cautiverio en Babilonia. Entonces, como el pueblo fue llevado a Babilonia, perdió esa representatividad de Dios aquí en la tierra. Por eso es de que hay esa expresión. Él solamente es Dios de los cielos. Y como el Señor oró allá en Mateo 6. Padre nuestro que estás en los cielos. Luego dijo, venga tu reino. Entonces, el reino solo vendrá cuando Jesús aparezca, y ahí apareció. Dios solamente era Dios de los cielos hasta que Jesús apareció, porque a partir de la oración de Jesús, ese reino vino a la tierra. ¡Aleluya! Y nosotros estamos viviendo ese momento. El reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios aquí en la tierra es la iglesia. Oh Señor Jesús. Ese es un punto que yo quería mostrar para los hermanos, que es súper importante. Ahí también habla del hijo varón, que es extremadamente importante. Estamos aquí porque estamos en la línea del hijo varón, los colportores ahí, los colportores dinámicos. Ustedes son de la línea del hijo varón. Ustedes van a ser vencedores. No es para menos. Amén. Es para ser hijo varón y ahí hacer la voluntad de Dios. Somos aquellos también que somos seguidores de Cristo. Cristo ahí montado en el caballo blanco y nosotros somos los seguidores de Él. También montamos en caballos blancos. Por eso, hermanos, ese encargo de inmersión en la palabra, luego seguido de salir a la predicación del Evangelio. Los pasados sábados hicimos eso aquí en la iglesia en Sao Paulo. ¿Eso es para qué? Para ayudar a los hermanos a entrar en esa esfera. La esfera de la bendición. Amén. Entonces, vamos a continuar. No vamos a hacer de que sea algo pasajero, algo que pasó en nuestra vida. Hermanos, eso vino para quedarse. La inmersión en la palabra, salir a la predicación del Evangelio. Puedo orar por usted. Colportaje dinámico, colportaje por hora, colportaje por oportunidad, red de cuidado, mujeres conectadas, hombres de oración, avanza joven, fábrica de vencedores kids, toda la iglesia. Todas las ciudades deben estar involucradas en esa predicación del Evangelio, en esa línea. Ahora vamos a saltar directamente a la Gran Comisión. La Gran Comisión. Vamos a Mateo 28. Esa Gran Comisión. ¿Cuál es esa Gran Comisión que Dios nos dejó? Fue cuando Él murió en la cruz, mas Él resucitó. Y cuando Él resucitó, entonces Él dijo estas palabras. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Después de su resurrección sobre la muerte, entonces Él ganó toda la autoridad. Toda autoridad.
le fue dada en los cielos y en la tierra. Ahí dijo así por eso. El versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, cuando salimos a predicar el Evangelio, no tengamos miedo, porque toda autoridad fue dada al Señor. Vamos a escuchar al Señor. Vamos a creer en su palabra. ¿O qué vamos a hacer? ¿Vamos a oír a Satanás ahí vociferando en nuestro oído? Hermanos, si Dios dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos, en la tierra, entonces, hermanos, yo creo en eso. Y es eso mismo. Si Él dijo, id, yo también voy a salir. Es una orden de Él. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y ahí, hermanos, aún, Él dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Cuando los colportores salen a predicar el Evangelio a las calles, el Señor les dice, yo estoy con vosotros todos los días. La propia presencia del Señor va con ustedes. Y siempre llevan el testimonio que el hermano Pedro habla de la casa de Moisés ahí en Éxodo 33. Si el Señor no va conmigo, yo no voy. Y el Señor le dice, yo voy a mandarte ángeles para que te cuiden. No, y Moisés dice, no, yo quiero de que tú vayas conmigo, Señor. Si no eres tú, no quiero a nadie más. Y ahí el Señor declaró, he aquí yo estoy con vosotros. Yo no voy a mandar ángeles para ir con ustedes. Yo mismo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Aleluya. Hermanos, eso no es bueno. La presencia del Señor va con nosotros. Aleluya. Eso también nos lleva a Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Él dice así. El versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, ¿consiguen explicar esto? Dice la supereminente grandeza. Hay supereminente y grandeza, los dos juntos. Supereminente grandeza de su poder. Yo no consigo imaginar qué es esto. Y dice, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Tenemos aquí, hermanos, grandeza, suprema grandeza de su poder, y después tenemos nosotros. De ese poder nosotros tenemos la eficacia de la fuerza. Ese poder, esa fuerza es eficaz, hermanos. Es eficaz. ¿Para con quiénes? Para aquellos que creemos. Entonces lo que sobresale aquí es ese elemento de creer, la fe. Dios nos dio eso ahí. Con todo listo, hermanos. Y ahí dice así, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahí, enseguida, el 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aleluya. Señor Jesús, oh Señor Jesús. Capítulo 2, versículo 6 también tiene algo parecido aquí. Y juntamente con Él nos resucitó.
No solamente Cristo resucitó, mas juntamente con Él resucitamos y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, cuando usted sale a las calles, no necesita tener miedo. Aquel guardia de seguridad, ¿cómo es que se dice? Miren, cualquier cosa de esas, de seguridad o persona que está acechándole a usted, usted está encima, por encima de eso. Claro, usted no tiene que faltarle el respeto, no tiene que ser maleducado, mas usted puede dar ahí una forma. Nuestro Dios nos da esa forma de poder hacerlo. Vamos siempre adelante porque Dios está con nosotros. Dios cuida nuestra retaguardia y nuestra delantera. Dios está siempre detrás de usted con fuego. Su presencia de Él está con ustedes. Oh Señor Jesús. Aleluya. Y ahí, hermanos. Y ahí. Vamos a Salmo 46. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanos, nosotros estamos en la ciudad de Dios. Esa ciudad de Dios hoy, su realidad, es la iglesia. El colportaje de la iglesia. Miren, cuando ustedes salen a las calles a predicar, ustedes salen como el cuerpo de Cristo. Y Dios da esa fortaleza, Dios es nuestro refugio, nuestro amparo. El versículo 4 es nuestro consuelo, es un consuelo para nosotros. Del río, hermanos, vamos a cambiar sus corrientes por sus canales. Del río, sus canales alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Amén. Y dice, bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Oh Señor Jesús, Jehová de los ejércitos, está con nosotros. Hermanos, el ejército del Señor está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, aquí hay un detalle. Dice, hay un río, del cual sus canales alegran la ciudad de Dios. ¿De dónde viene esa alegría? ¿Qué trae esa alegría a la ciudad de Dios? Son los canales, y cada uno de nosotros somos esos canales. Y si tenemos esos canales fluyendo, ahí el río de la gracia por medio de estos canales, nosotros alegramos a la iglesia. Quiero decirles a ustedes, colportores dinámicos, ustedes son una alegría para nosotros. Ustedes alegran a cada uno de nosotros, alegran el ambiente de la iglesia. Oh Señor Jesús. Tanto el 47 como el 48. Tiene otro detalle. Grande es Jehová y digno de ser alabado en gran manera, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Vamos a resaltar los canales que alegran la ciudad de Dios. Hermanos, nosotros tenemos una responsabilidad en las reuniones de la iglesia, porque nosotros podemos ser esos canales para alegrar en cualquier esfera de la iglesia.
en las reuniones, a veces nosotros llegamos y nos sentamos atrás, principalmente en el auditorio allá encima. Nuestro auditorio es grande. Usted llega y nadie le ve. Usted ahí en silencio para que nadie le vea. Usted va y se sienta atrás. Y usted ahí termina ahí estancando su canal. Mas hermanos y hermanas, necesitamos destapar ese canal, destrancarlo. Llegamos a la reunión y vamos a disfrutar. Vamos a entrar en la realidad. Señor Jesús, aleluya, vamos a alegrar la ciudad de Dios. Salir a las calles también. Usted es un canal que fluye. Fluye el río de agua de la gracia por medio de usted. Dios necesita muchos de esos canales para alcanzar a las personas. Todos están debajo de ese dominio injusto, ilegal, de Satanás, del reino de tinieblas. Las personas están angustiadas, tristes, oprimidas. ¿Hasta cuándo Satanás va a apoderarse de las personas? Por eso es que el Señor manda a esos canales para salvar a esas personas, para reconectar a esas personas con Dios. Y cuando reconectan con Dios, hay alegría. Oh Señor Jesús, ahí el 48 es otro punto. El monte Sión. Aquí aparece como monte de Sión. Por ejemplo, el monte de Sión en la ciudad de Israel. La ciudad de Jerusalén representa todo el reino de Israel, que sería para nosotros hoy la iglesia. Mas dentro de la ciudad de Jerusalén existe un lugar que es llamado de monte Sión en la historia. Cuando David resolvió reinar en Jerusalén, él tenía una fortaleza que él tenía que derribar. Era habitado por los jebuseos, si no me equivoco. Habían muchos intentos para retomar aquella fortaleza y fue algo muy difícil. Era una ciudadela. Y un día finalmente David y sus hombres consiguieron tomar aquel lugar. David entonces comenzó a gobernar ahí. Y es reconocida esa ciudad como Ciudad de David. ¿Qué es eso? Aquel que derrotó a los jebuseos bajo el comando de David son los valientes de David. Amén. Son la parte fuerte del pueblo de Dios. Entonces, solo ahí jugando un poco, esos valientes de David estaban ahí en la caverna de Adulón, eran endeudados, eran personas afanadas, pero que estaban deprimidas también. No estaban bien ellos. Miren, lo que quiero mostrar es de que Dios puede perfeccionarnos en la situación en la cual estemos. Dios puede hacer de ese ejército, puede hacer de esos endeudados, amargados, de esos puede hacer un ejército. Y es tan fuerte de que David puede comandarlos a ellos y así pudo derrotar a los jebuseos y colocar ahí el monte Sión, la parte fuerte. Eso quiere decir que, hermanos, de que nosotros hacemos parte de los vencedores, la parte fuerte de la iglesia. Si usted ve, Apocalipsis 12 habla de la mujer universal. Y la mujer universal está ahí, esperando dar a luz un hijo. Y ese hijo no es cualquier hijo, es el hijo varón, es la parte fuerte de la mujer. Esa parte fuerte de la mujer, cuando nació, subió directo al trono de Dios. Y ahí, en ese momento, en la subida, derrotó a Satanás porque Miguel luchaba contra Satanás. Y parecía que no tenía quien venciese. Y estaban en un empate ahí, mas cuando el hijo varón fue llevado al trono de Dios, ahí se hizo la diferencia. La balanza pesó más para Miguel. Se inclinó al lado de Miguel. ¿Y saben qué sucedió ahí? Sucedió algo grandioso. Satanás fue lanzado por tierra. Satanás y su ejército. Aquel lugar
de potestades, dominadores del aire. En aquel momento ya no existía más. Ya no es más morada de ellos. Fueron lanzados por tierra. Y ahí dice, festejad, oh cielos. Apocalipsis 12. Mas luego dice enseguida, ay de vosotros, moradores de la tierra, porque ellos vinieron a la tierra. ¿Saben qué sucedió? Ahí aconteció la gran tribulación. ¿Usted quiere quedar en la gran tribulación? Yo quiero ser parte del hijo varón, esa parte fuerte, quiero ser el monte Sión. Oh Señor Jesús. Ahí, hermanos, vamos a ir a Ezequiel, que es el valle de los huesos secos. Amén. El valle de los huesos secos. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Ese valle lleno de huesos secos, esos huesos ya no tienen ninguna esperanza, estaban sequísimos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el profeta no sabía. Miren, ahí el versículo 4. Dios le dijo, profetiza sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Aleluya. Entonces los huesos comenzaron a juntarse y a hacer ruido, crear tendones, carne, por causa de la palabra profética. Entonces hoy también nosotros seguimos la palabra profética. Y esa palabra profética va a formar un ejército. Yo creo en eso. El ejército ya se está formando. Oh Señor Jesús. Ahí, por eso dice, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ahí, cuando Ezequiel profetizaba, había entonces ruidos. Ahí, cuando los huesos se juntaban, hacían un ruido tremendo, cada hueso junto con otro hueso. Gracias al Señor por la palabra profética. Cuando es proferida, algo sucede. Y ahí, ¿se detuvo ahí? No, el versículo 8 dice, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Todo estaba bien, mas se estaba formando un ejército, mas no había espíritu en ellos. ¿Cuál era la solución entonces? Profetizar. No se puede parar de profetizar. Se necesita continuar profetizando. Ahí el versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu. Así ha dicho Jehová, el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Continúa diciendo, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron. Aquello que no tenía vida, ahora tiene vida. Y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Amén. Hermano Pedro dijo algo muy fuerte. Esta es la restauración por la vida. No sé si a ustedes les llama la atención, mas es por la vida. No es por doctrina, conocimiento. Dios quiere la restauración
que es por la vida, y eso quiere ahora. Hermanos, es por la vida. Lo que el Señor va a hacer con Israel. Hoy el Señor ya lo está haciendo en la iglesia. Amén. Está restaurando a la iglesia por la vida. Oh, Señor Jesús, no es por la capacidad, es por la vida. Ahí en nuestro caso, el versículo 36. Versículo 26 dice: y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos, mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Eso era para el pueblo de Israel. Eso muestra de que ya estamos en la era de los 7 espíritus. El Señor, miren, va a quitar el corazón de piedra y va a colocar un corazón de carne. Carne aquí no significa carne, aquella carne de pecado, carne que peca, no, significa carne. Significa algo que es blando. Nuestro corazón para con Dios no puede ser de piedra, hermanos, no puede ser duro, tiene que ser algo blando. Siempre decir sí y amén, ser simples, sencillos y obedecer. Eso es lo que el Señor quiere. Y ahí hay un detalle. Ahí en Hebreos 3:4 dice, habla de que aún resta un descanso para el pueblo de Dios. Y aquel que no entre en el descanso, porque ellos tenían un corazón perverso, de incredulidad. Ellos no creyeron. ¿Y cuál es la consecuencia de no creer en la palabra del Señor? Ellos cayeron en el desierto. Y es aquella generación que Dios, a la cual le hizo grandes prodigios y señales, los sacó de Egipto, atravesaron el Mar Rojo, derrotaron al ejército de Faraón en el desierto, con destino a la tierra de Canaán. Ellos no entraron por causa de su incredulidad. Oh Señor Jesús, que no haya en nosotros ese corazón de incredulidad. Aquella generación que nació en Egipto, de aquellos que nacieron en Egipto, solamente 2 entraron, Josué y Caleb. ¿Mas por qué solamente 2? Porque ellos tenían otro espíritu. Otro espíritu. Entonces, después de eso, el resto, todos cayeron en el desierto, más los que nacieron en el desierto. Es una generación nueva que no experimentaron la cultura de Egipto. Recuerdan los pepinos, los ajos, melones, cebollas, condimentos, carnes, peces, codornices. Ese tipo de cultura, los que nacieron en el desierto, no tenían. No tenían ahí nostalgia de todo eso. Ellos recibían lo que era de Dios. Y esa fue la generación que entró en la buena tierra de Canaán. Entonces el Señor quiere una nueva generación. ¿Y la vieja generación? ¿Cómo es que queda? ¿El Señor va a dejarla de lado? No, hermanos, no. Necesitamos tener otro espíritu. Yo, hermanos, no le digo a nadie más. Yo ya hice 70 años, ya cumplí 70 años. Y usted puede decir, Dios mío, mas es así mismo. Y yo digo cada día, Señor Jesús, 70 años, mas yo tengo que tener otro espíritu. Para acompañar esta generación nueva, se necesita tener otro espíritu. Amén. Un espíritu nuevo, un corazón nuevo, un corazón de carne. No es así. No es así, se necesita tener otro espíritu. Ahí conseguimos acompañar a estos jóvenes. Oh, Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Ya pasó mi tiempo. Otra cosa aquí, que el hermano Pedro habló en el live. Él dio ese ejemplo
de hacer sociedad con un hermano ahí en un escritorio de ingeniería y los socios se preocupaban en dejar el escritorio bonito, la mesa bonita, cosas así. Se gastó un monte de dinero, mucho dinero en esas cosas, de hacerlo muy bonito, adornarlo, más eso después. ¿Dio algún resultado? No, todo falló. Tuvieron que deshacer esa sociedad. ¿Más qué quiere decir eso? Nosotros como iglesia, a nosotros nos gusta alquilar un lugar de reuniones y hacerlo muy bonito, adornarlo. Mas, ¿eso de qué sirve si no hay personas? Si solo se tiene una docena de personas ahí, no llena ni el local. ¿Cuál es la solución? Ir a las calles. Esa empresa de Pedro debería haber comenzado con ventas, mandar grupos de vendedores a las calles. Y oye, hermanos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quedarnos aquí en el local de reuniones. Vamos a hacerlo bonito, adornarlo. No hay nada más que adornar aquí o hacerlo bonito. Hay que ir a las calles. Allí en las calles hay alta demanda. Vamos a ir allá. Vamos a seguir el ejemplo del Señor Jesús. El Señor Jesús no se quedó ahí, en el palacio de Él. No se tenía ni palacio. No tenía un lugar para reclinar su cabeza. Él estaba en las calles todo el tiempo. Y en Mateo 9:35, Él dice de que Él recorría las ciudades, aldea tras aldea, y veía a las personas como ovejas sin pastor, afligidas y exhaustas. Entonces vamos a tomar ese ejemplo del Señor. No vamos a quedar dentro del local de reuniones, vamos a salir. Allí es donde se está necesitando. Y vamos a tomar el ejemplo del Señor. El Señor Jesús salía y recorría la ciudad, ciudad tras ciudad, aldea tras aldea. Señor Jesús, eso es muy importante. Y también, nosotros tenemos que creer. Yo voy a hablar nuevamente. Se habló ya antes del comandante del ejército de Siria, Naamán. ¿Recuerdan ahí de esa historia de Naamán? Entonces, una criada de él dijo así: si mi señor fuese allá a la tierra de Israel, allá se tiene profeta, él puede ayudar. Y ese comandante, Naamán, era leproso, era un gran general, mas estaba leproso. Entonces él quería circular, quería curarse. Entonces esa criada, que era una judía, les dio ese consejo, y entonces Naamán fue hasta la casa de Eliseo, y Eliseo ni siquiera lo tomó en cuenta, ni siquiera salió de casa. Mira, un comandante que era lleno de medallas, de gran fama, llegó hasta la casa de Eliseo, y Eliseo ni siquiera le tomó la palabra, ni siquiera salió a oírlo. No le hizo ningún tipo de caso. Le mandó a un siervo para que le dijera. Le mandó a un siervo y le dijo: ve y habla con él. Mira qué humillación para ese comandante. Ahí el comandante quería desistir y dijo: en Siria tenemos ríos más bonitos que aquí el río Jordán. Mas ahí sus hombres le dijeron: Señor, si fuese difícil, si el profeta hubiera dicho algo difícil, tú no lo habrías hecho. Lo harías. Mas mira, él te pidió algo sencillo: ir a lavarte en el río Jordán 7 veces. Es algo sencillo. Hazlo. Intentarlo. No nos hace perder nada. Él fue allá, lo hizo y fue curado. Es creer en Dios. ¿Cómo es eso? Es creer en Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y prosperaréis. Eso es Segunda Crónicas. Segunda Crónicas 20:20. Aleluya. Entonces, hermanos, yo creo que voy a parar por aquí. Yo estoy hablando ya demasiado. Amén. Entonces vamos a rumiar, vamos a continuar rumiando. Vamos a estar ahí
Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por esta palabra maravillosa. Continuemos rumiando, disfrutando de la palabra profética. Amén, Señor Jesús, vamos a hacer la inmersión en la palabra cada día, gracias al Señor porque se nos facilita lo que es las porciones cortas de lo que son la palabra que es ministrada los días domingos con la palabra profética, esta secuencia de mensajes que nos dan dirección, nos dan aliento, nos dan ánimo, nos dan coraje para salir a las calles, a salvar a las personas, a predicar ese evangelio, para hacer esos canales que dejan fluir ese río de la gracia, hermanos, para las personas. Amén, Señor Jesús. Entonces, hermanos, vamos a continuar por eso haciendo la inmersión en la palabra. Aquí en el canal publicamos lo que es la inmersión en esta palabra profética cada día, hermanos. Preparamos los videos ahí para que podamos tomar una captura de pantalla, un screenshot y, hermanos, poder estar haciendo la inmersión cada día. También asimismo compartir estos videos, hermanos, con los hermanos de nuestra localidad, hermanos de nuestra región. Va a ser, hermanos, de mucha bendición. Asimismo, recordarles que tenemos los días más sabios aquí en el canal, muchos audiolibros, también tenemos lo que son los artículos del periódico Árbol de la Vida, estamos con el Ejército de Vencedores, Ansiedad y Perdón, y tenemos muchos más libros que vamos a estar subiendo también para este 2023, hermanos. Entonces vamos a continuar disfrutando de la palabra, vamos a continuar siendo ese río, esos canales del río de la gracia que permiten que esta agua, hermanos, esta agua de vida fluya para las personas, para salvarlas, para reconectarlas con Dios. Amén, Señor Jesús. Hermanos, también estemos atentos a las transmisiones. Amén, Señor Jesús, que tenemos aquí en el canal, los lives de nuestro hermano Pedro Dong, los mensajes también de nuestro hermano Miguel Ma, André Dong, hermanos. Vamos a compartirlos, rumiarlos, hermanos. Son palabras maravillosas que nos dan, hermanos, un contexto mucho más amplio a veces, hermanos. Señor Jesús, logramos comprender un poco más al rumiar juntamente con estas palabras, lo que es la palabra profética. Hermanos, comprendemos mucho más. El Señor ilumina nuestra mente, ilumina nuestro corazón. Señor Jesús, el Señor nos da más entendimiento de lo que es su palabra y de esa manera, hermanos, nos vamos sumergiendo más en esta palabra y, hermanos, llegamos a tocar en el Señor. Llegamos a tocar en esta palabra. Entonces, hermanos, los animamos a continuar disfrutando estos mensajes, compartiendo los links, hermanos, siempre tomando apuntes. Hermanos, haciendo inmersión en estas palabras maravillosas, rumiando, repitiendo, orando estas palabras. Amén, Señor Jesús. Entonces, hermanos, nos encontramos en una próxima transmisión, en un próximo mensaje. Jesús es nuestro Señor.